Bienvenidos a este video de la semana 4. En esta semana vamos a ver los primeros enfoques del pensamiento administrativo. Revisaremos cómo la administración científica ha ido evolucionando desde Taylor hasta Lillian Gilbert y algunos otros representantes actuales. Comencemos primero con el enfoque clásico de la administración. Sus principales representantes son Taylor, Fayol y Weber. Ellos comenzaron a tratar algunos aspectos técnicos, financieros y contables sobre ya temas administrativos. Por ahí del siglo XX es cuando se empiezan a iniciar ya estudios de estos aspectos que he mencionado y empiezan a hablar sobre cooperación del trabajo, cargas de trabajo, estudios de costo, métodos, etcétera. Estos son los inicios de la administración moderna. Después, en el siguiente enfoque, viene lo que es el enfoque humanista. Este enfoque también fue denominado Escuela Humanística de la Administración y la desarrolló principalmente George Mayo, de 1880 a 1949 más o menos. En esta época fue donde se dan las bases de lo que son las relaciones humanas, de lo que es el talento humano, de lo que es la administración del recurso humano. Se empieza a identificar una necesidad de humanizar el trabajo, se empieza a ver la necesidad de trabajar con procesos científicos y rigurosos para poder mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Se habla ya de la integración del trabajo, de la asignación de funciones y ya métodos que permiten administrar mejor la carga de trabajo hacia los empleados. Posteriormente viene la Escuela Humanista de la Administración. En esta escuela, su representante Elton Mayo ya estudia la organización como un grupo de personas, ya empezamos a vislumbrar la figura de empresa como hoy se conoce, ya se da un énfasis importante a la relación con las personas, se habla ya o se fundamentan ya los estudios en psicología, se habla de autoridad y delegación, se habla de confianza, de autonomía del trabajador y se enfatiza mucho en lo que son las relaciones humanas. La siguiente etapa es el enfoque estructuralista. Este enfoque se da más o menos en 1950, tiene varios representantes, entre ellos Fayol, Mooney, Church, Sheldon y Orwick. Esta es una teoría donde ya hablan de un proceso administrativo. Ya se hace una estructura conceptual y se identifican los principios en los cuales se basa el proceso administrativo como hoy lo conocemos, con sus etapas de planeación, organización, integración, dirección y control. Ya se habla también de los primeros principios de administración en esta época. Dentro de este enfoque estructuralista, también se caracteriza por considerar ya un conjunto de datos como un sistema, ya se identifica que las áreas y la información tiene relación con otras áreas, por lo tanto ya se genera una visión global de la empresa, ya se habla de objetivos, ya se habla de una visión estratégica y bueno, pues aquí la parte también de el ver a la empresa como un todo, no solamente estudiarla como por partes, sino ya estudiarla como una totalidad, donde todas las partes que forman la empresa tienen interdependencia y bueno, pues ya le dan mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la estructura del estructuralismo. ¿Qué es eso? Precisamente ya ver la empresa como una suma de partes, una suma de áreas, de funciones y cuya unión va a llevar a la consecución de los objetivos.
Después viene ya el enfoque de las relaciones humanas. En esta teoría, las características más relevantes es que pues ya estudia la organización, pero ahora no como un sistema, sino como un grupo de personas. Se hace mucho énfasis en el trato a las personas. Estos estudios están basados principalmente en aspectos de psicología, se habla de delegación, de autoridad, se habla de autonomía del trabajador, se estructuran ya conceptos de confianza y apertura hacia los trabajadores. Obviamente se habla también ya de la dinámica grupal y de las relaciones interpersonales que se dan en las empresas. Después viene el enfoque neoclásico, que es más o menos de 1950 a 1960. Tiene también varios representantes, entre ellos pues Mayo, Foyet, Sheldon, Barnard, Maslow también es uno de sus representantes. Y aquí ya hablan o ya bosquejan el concepto de administrador como una persona que debe realizar las cosas a través de otras personas. Aquí ya en este enfoque ya el trabajo se concentra en las relaciones interpersonales, es decir, ya se aplican conceptos de psicología para hacer que la gente haga, para lograr que la gente dé resultados. Se habla ya de algunos conceptos sociológicos también como la motivación, la ética social, conducta, humanismo, etcétera, todos estos aspectos que tienen que ver con las personas y cómo hacer que las personas hagan el trabajo que se quiere y lo hagan de la mejor forma para la empresa. Después tenemos el enfoque del comportamiento. Este enfoque del comportamiento, su representante es Kurt Lewin, es un comportamiento que básicamente habla de que una persona es diferente a otra. Cada empleado es diferente y cada empleado tiene características que lo hacen único e irrepetible. Y también, por otro lado, menciona lo que es el comportamiento colectivo. Ya empieza a analizar y estudiar a los empleados como parte de grupos, con esa interacción social que tienen en un grupo y empiezan a reconocer que una persona se comporta de manera diferente cuando está en grupo a cuando está actuando de manera individual. Se empiezan estos estudios que dan información valiosísima para la administración. También ya se empieza a hablar de lo que es el comportamiento organizacional, es decir, ya se analizan esos factores que intervienen en cómo se desempeñan los trabajadores dentro de una empresa. Analizan ya a la empresa como un sistema y hablan de que precisamente la unión de fuerzas, esa cohesión, esa interacción, ese trabajo en equipo que logran las personas, cómo pueden conseguir resultados mucho más importantes que si solamente ofrecen un esfuerzo individual. Entonces, en esta etapa todo lo que tiene que ver con dinámica de grupos y equipos de trabajo cobra mucha relevancia y se empieza a ver la importancia que tiene esta habilidad que hoy en día a la fecha es una de las más reconocidas en los trabajadores, que es precisamente el trabajar en equipo. Después viene el enfoque sistémico. Este enfoque sistémico se comienza a dar desde 1950 hasta 1963. Aquí, en este enfoque, pues se aplica todo lo que es la teoría general de sistemas, que influye desde la información, la obtención de la información, la generación de datos, hasta el manejo y tratamiento de esta información, pasando por lo que es investigación de operaciones, teoría de juegos, programación lineal, probabilidad y estadística, etcétera. Todos estos aspectos que nos ayudan a entender a las empresas como un todo y cómo la información toma mucho énfasis en lo que son las tomas de decisiones eh, en cualquier organización.
Tiene también, igual que otros enfoques, varios representantes. Entre ellos está Wiener, Blackes, Leontief, Fisher, etc. Después tenemos el enfoque de la contingencia. Este enfoque se da por ahí de la década de los 80. Su principal representante es Francisco Javier Palom. Esta teoría formula el papel preponderante del conocimiento y del otorgamiento del poder, las cuales se consideran como clave de la dirección. En este enfoque de contingencia nos habla precisamente de que el líder o los jefes deben adaptar su estilo de liderazgo, su estilo de mando, dependiendo de las diferentes situaciones y adaptándose al entorno cambiante en el cual se viven o que viven las empresas. Este enfoque de contingencia habla de diferentes tipos y estilos de liderazgo y cómo estos estilos te pueden ayudar a manejar personas con diferentes capacidades y diferentes personalidades. Después tenemos ya lo que es el enfoque ecléctico. En este enfoque, pues se representa ya un conjunto de ideas de varias corrientes y es una combinación de diferentes eh, aspectos administrativos. Eh, ya como que toma el conocimiento de varias escuelas de las que hemos hablado un poco en este video y ya los agrupa en lo que es el proceso administrativo. Ya a la administración se ve como un proceso universal y prácticamente igual, idéntico en cualquier tipo de organización de la que se trate, ya sea gubernamental, industrial o institucional. Y se reconoce a la administración como universal y se reconoce también a la administración como un proceso. Gracias.